Buenas tardes, queridos amigos. Pues bueno, nos encontramos para una conversación más de este pequeño proyectito de acompañamiento amoroso desde la cuarentena. El día de hoy quiero presentarles a un singular personaje que viene haciendo un trabajo hiper diferente, un poco desde las márgenes. Nuestro querido amigo Hermes Saucedo, muchos de ustedes se acercaron a él o lo conocieron porque cuando organizamos la celebración anterior del Día Mundial del Tarot, él vino con un enfoque, rescatando un enfoque muy lindo del tarot desde el juego y fue la actividad estrella de ese día, de ese evento. El día de hoy viene a sorprendernos hablándonos sobre las runas. Pero cuidadito, porque no es el enfoque regular que solemos ver pensando las runas encasilladas en una situación particular. Pero a ver, ya no quito más tiempo, cedámosle la palabra a Hermes y que sea él de viva voz quien comience a tejer el relato. Hermes, bienvenido. Hola, hola, gracias, gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar de runas. La otra vez nos divertimos mucho con el tarot, pero ahora vamos a hablar de runas. Y a mí me gustan mucho las runas y sí darle el enfoque que estás diciendo, porque la gente cree que, bueno, las runas únicamente es la parte la adivinatoria y oracular, que sí se puede utilizar así, pero van mucho más allá, mucho más profundo y es en lo que al menos yo y algunas personas que aquí llegas a mí, nos hemos metido mucho en este estudio. La gente, bueno, normalmente cuando tú oyes runas, luego te imaginas aquí las pececitas estas de madera, los simbolitos y así, muy padre para adivinar y todo. Y sí, es parte del asunto, ¿no? Pero básicamente las runas nacieron como un alfabeto. Voy a usar la palabra alfabeto para designarlas, pero que reflejaban un lenguaje y como tal el lenguaje es una parte cultural viva de ciertos grupos. En este caso estamos hablando de los grupos germánicos o de los pueblos germánicos de Europa, ¿no? Estamos hablando, remontándonos hace mucho tiempo atrás en el tiempo, hablando más o menos de que estos grupos llegaron a Europa por ahí de 1000 antes de la era común y se fueron desarrollando. Sin embargo, las runas como las conocemos ahorita, en los simbolitos que conocemos que son letras, en realidad son letras, surgen realmente hasta ya por ahí del siglo I de la era, de nuestra era. Pero esos surgen como escritos, o sea, como palabras, como letras escritas. Anteriormente tenía nada más la parte oral, y es lo que está perdido, porque pues tradición oral no tienes mucho registro, entonces no sabes en qué momento se pierde, se modifica ahí este asunto. Entonces, a partir del siglo I tenemos, y lo que la gente conoce como el Elder Futhark o el protogermánico, que es las runas que generalmente la mayoría de gente conoce, que más o menos son del siglo I, como lo menciono, pero que desgraciadamente no tenemos nada de información de estas runas. O sea, nada más las tenemos ahí ciertas inscripciones, pero nadie explica qué son, y cómo se usan, y cómo suenan incluso, ¿no? En la actualidad lo que hacemos es reconstruirlo, tanto lingüísticamente como simbólicamente, y nos imaginamos cierta parte, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, que es a donde quiero llegar, por ahí del siglo VI, VII, sí ya tenemos mucha referencia escrita y explicada, sobre todo en un poema, y estoy hablando ya de las runas anglosajonas. Las runas anglosajonas son una evolución, vamos a decirlo, son del Elder Futhark, se derivaron y evolucionaron. Y nada más eso, representan un lenguaje, en este caso el lenguaje anglosajón o inglés antiguo, que es también lo que estudiamos un poco de este lenguaje, que es lengua muerta, pero que se puede reconstruir. Y además hay un poema que nos describe estas runas, porque no nada más la letra, el símbolo y cómo suena, sino también hay todo como toda una idea detrás de cada runa. Al final del día, lo que hacen estos clanes, pues ellos pintan o abstraen la realidad que tienen en estas runas. Entonces ven la realidad, ven circunstancias que pasan en su realidad normal y dicen, esta runa me recuerda a tal cosa que estoy viendo que sucede en este momento, ¿no? De alguna manera están codificando su realidad, la realidad que tienen en estas runas, y eso lo expresan en un poema, que es el poema anglosajón. Este poema anglosajón, como les digo, es más o menos del siglo VII por ahí, está escrito.
Y a partir de este poema es que lo agarramos y reconstruimos las runas anteriores, las del Elder Futhark. Entonces el Elder Futhark realmente es una reconstrucción a partir del poema anglosajón. Y este poema anglosajón y las runas anglosajonas realmente es lo que nosotros más utilizamos. Pero hay otros tipos de futharks, ¿no? También están los futharks nórdicos, que es el islandés y el noruego, que esos, y es otra evolución más adelante, es más posterior, pero realmente ellos tienen menos runas. Si hablamos de número de runas, depende mucho del lenguaje también, pero por ejemplo en el Elder Futhark tenemos 24, son 24 runas las que tenemos, y en el anglosajón tenemos 33 runas, y ya para los nórdicos, el islandés y el noruego, ya nada más tenemos 16. Entonces, todo un relajo y merequetengue lingüístico y filosófico, pero básicamente de eso se tratan las runas. No nada más es una cosa de adivinación, sino es lingüística, cultural, nos ayuda a ver mucho lo que era su vida, cómo ellos veían la realidad, ¿no? Y Entonces, esto, Hermes, para que la gente nos vaya entendiendo lo que estamos hablando, las runas que comúnmente se conocen, que la gente utiliza más para adivinación, ¿cuáles son, cariño? es el Elder Futhark. Ese es el que más se usa, es el que la gente más conoce, que son las 24 runas, que incluso ya las venden en tarot del mundo y cosas así. Venden tu jueguito de 24 runas. Y esas son las más antiguas que se conocen en una inscripción. Pero repito, de estas no se conoce nada, nada más está en inscripción y ya. Realmente las que sí se conocen son el anglosajón. Y de hecho, el Elder Futhark se basa mucho en el poema anglosajón para darle la interpretación que se tiene. Pero básicamente el Elder Futhark es el que todo el mundo conoce. Ok, porque tú sabes que como es el más común, el más conocido, la gente piensa que runas es lo mismo, que habla de runas Ajá. y van a ser exactamente las mismas. Y como bien lo dices, hay diferencias porque son alfabetos y va a depender de las regiones y del momento histórico. Oye, Eh, te digo que esta charla de hoy iba a estar buenísima, pero antes de continuar, ¿cómo es que un ingeniero en sistemas, cariño, cómo es que un ingeniero termina metido a lingüista, filósofo, mago, runemail, lo que sea? ¿Qué te trae hasta acá? ok, bueno, esa es buena pregunta. Sí, yo de profesión soy ingeniero eléctrico electrónico, me especializo en sistemas, pero ahora sí que desde muy niño, muy chavo, me llamaron mucho la atención todas estas cuestiones de la mitología, todas las cuestiones esotéricas. Siempre desde niño me gustaban mucho. Entonces, realmente yo, pues soy ingeniero, hago mis cosas de ingeniería, pero ya llegó un momento en que toda esta parte mitológica y todo, me gustó mucho llevarla o traer a la realidad, porque si ya después de estudiar mucha ciencia y tecnología y todo este asunto, te das cuenta que las cosas esotéricas sí tienen una relación muy vívida con nuestra realidad, o sea, no están separadas totalmente, realmente si lo interpretas de una manera, de un enfoque, son totalmente las cosas que en aquel entonces, las runas en un momento fue una tecnología de ellos para escribir y todo este asunto, que de alguna manera estaba reflejando una realidad. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, hoy del teléfono celular, ¿no? Pues es una realidad que ya tenemos y de alguna manera a ti te ayuda para seguir evolucionando como ser humano. Entonces, realmente yo llegué a un punto en que pude conectar estas dos cosas, tecnología y ciencia, con las cuestiones esotéricas y vi que funcionan muy bien. O sea, realmente sí hay una conexión. Mucha gente cree que son cosas totalmente diferentes, pero no. Realmente sí es parte de lo mismo. Y entonces a mí me encanta toda esta cuestión de la mitología y de la magia y todo este asunto. Ahí así llega así. Qué interesante. Y fíjate que esto nos da pie para otra pregunta más. Lo que se conoce sobre las runas es el uso, ya sabes, adivinatorio por un Ujú. lado y por el otro el uso mágico, haciendo inscripciones o talismanes rúnicos. En realidad, tú que las has estudiado más a profundidad, ¿qué otros usos y qué otras funciones le atribuyes a las runas? Ok. Bueno, el primer uso, y de hecho el uso ancestral y realmente que se conoce, ese es el uso lingüístico, porque realmente las lenguas germánicas que todos estos pueblos hablaban, las runas las utilizan para escribir y para hablar estas lenguas, es parte de sus lenguas. Entonces, el primer uso que se tiene es un uso puramente lingüístico. Hay inscripciones rúnicas que realmente son puramente lingüísticas, que nos cuentan una historia, un poema, lo que tú quieras. Ese es el uso estrictamente lingüístico. Pero además de eso, también está el uso cultural y de codificación. Las runas nos cuentan historias por sí solitas.
Entonces es como que una poesía dentro de cada runa, es una expansión de su cultura, es una cuestión cultural también. La parte mágica también, ancestralmente se conoce, había varios objetos que se le inscribían runas y con eso se le atribuían como que poderes mágicos y cosas así, que fueran más poderosas las cosas, ¿no? La parte oracular y la parte de la adivinación vino hasta ya mucho después, pero también es parte de, porque si nos reportamos, y me voy a remontar a un poco las partes o los conceptos germánicos, en las runas hay un concepto que se llama weird. Este concepto de weird es un concepto anglosajón y el weird es como que el tejido del universo, es cómo se va tejiendo todo el universo y cómo las runas te ayudan a ti a tejerlo. En otras palabras, las runas como que te ayudan a tomar decisiones y tú puedes utilizar esas ideas de las runas para que la realidad se maneje como tú quieres y tomar decisiones para llegar a esos objetivos. Entonces, eso es realmente magia. Es una vía de que las runas te ayudan para construir tu realidad o destruirla, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Pero básicamente las runas se utilizan para todo eso. Es todo un arte mágico, las runas. Por ejemplo, el tipo de inscripciones rúnicas que encontramos en el filo de una espada o en otro tipo de soporte material. Esos son inscripciones rúnicas que se le dan para impregnarles una cuestión mágica. Por ejemplo, es una espada, de hecho a las espadas le puedes dar un nombre, ¿no? Y le pones el nombre con runas, y ya cuando tú le das el nombre a la espada, la estás haciendo única y con ciertas atribuciones mágicas, le das carácter a la espada. Entonces ya no es una espada igual a otras, es una espada única que hace ciertas cosas. Y ese poder mágico, realmente ellos creían que así las cosas se animaban de alguna manera, ¿no? Entonces no era ya cualquier espada, sino era una única espada que hacía algo. Y aquí viene otra cuestión, querido Hermes. Tú hablas que en esta creencia, en esta cosmovisión, se va entretejiendo la realidad y el destino y las runas y el hombre, la intención del hombre para modificar la realidad. Como magia simpática, ¿este tejido se llevaba a la elaboración de símbolos? Sí, de hecho, cada runa como tal es una idea, pero es una idea muy concreta, pero esa idea te va llevando a otras ideas y vas como que se va tejiendo el asunto y puedes juntar dos runas, tres runas, las runas que tú quieras, para ir haciendo una idea mucho más compleja y así se hacen lo que son los bin runa o las runas tejidas, como quieras decirle, que se juntan más runas y haces un símbolo nuevo a partir de varias runas, obviamente entretejiendo todos estos elementos para crear una idea mucho más compleja y que esa idea compleja sea mágica. Entonces sí hay muchos símbolos que tienen muchas runas en sí y obviamente depende mucho cuál fue tu intención al hacerlas. Ok. Bueno, aquí viene otra pregunta, que no es de los chicos, esta ya es mía. Mira, se dice en la parte más norteña de Europa que las runas se mezclan con la historia de Odín y que Odín cuando baja al inframundo, cuando está colgado y suspendido en el pozo del Mimir, en cierto momento tiene como una apertura en su mente, una especie de iluminación y llega el secreto, ¿no? Que viene desde los ancestros, desde el inframundo, ¿sabes? Y le da la conciencia en las runas. En la parte anglosajona, ¿qué mitología, qué mito de origen, qué explicación se le da a la creación de las runas? Ok. De hecho, el mito es muy parecido porque todos los pueblos germánicos tienen el mismo mito de Odín. Aquí realmente en la parte anglosajona, lo único que cambia es el nombre. Aquí se llama Woden, que realmente se parece mucho porque en nórdico es Odin y aquí es Woden, pero básicamente es el mismo mito. Woden va, se cuelga del árbol, se atraviesa la lanza y en colgarse en el árbol empieza a vagar por toda la realidad, el universo, los mundos, y en esos 9 noches, que es lo que dura su viaje místico, recibe o se da cuenta de la iluminación del poder de las runas y las trae de regreso como la clave o la llave para entender todo el universo y el weird en sí, en general, ¿no? Pero básicamente el mito es el mismo.
Lo único que cambian son los nombres. Básicamente es lo único que cambia entre la parte anglosajona y la parte nórdica, los nombres. Y los nombres se parecen aún así mucho. Pero básicamente los mitos son exactamente igualitos. No hay mayor problema. Oye, tienes que Hasta podemos... volver otro día para hablar no solo de mitología, ¿eh? Que Es es muy la interesante. onda. Sí, sí, es muy interesante. Pero sí, Woden lo vemos como el padre de que nos trajo las runas, ¿no? Básicamente. Él es el responsable de traernos esta sabiduría. Mira, por acá en el chat los muchachos están preguntando algo. Dice Sí, sí. Sandra, ¿estaba restringido el conocimiento a especialistas sacerdotales o las runas eran de uso general? Aquí bueno, hay varios, hay que verlo desde el punto de vista cultural. Siempre en la historia de la humanidad y sobre todo en aquel entonces, vamos a irnos a aquel entonces, el conocimiento siempre se ha restringido, incluso en la actualidad, hoy en día lo podemos ver, no cualquiera tiene acceso a una educación universitaria, por ejemplo, ¿no? Lo mismo se remonta a aquellos entonces, no toda la gente usaba las runas, pero no porque no pudiera, sino porque realmente se dedicaba o a hacer la guerra o a sembrar la tierra o lo que tú quieras, y todo ese tiempo, obviamente, no le daba tiempo de ponerse a estudiar runas, pero no era porque no pudiera, o porque estuvieran restringidas, o porque fuera un conocimiento cerrado. No, simplemente solamente porque las personas que ya eran un poco más viejas, que tenían más experiencia y todo, realmente se podían meter a este asunto. Como casta sacerdotal no lo había en un principio en los clanes germánicos, no había una figura de sacerdote. Lo que había era una figura del ealdorman o del hombre sabio y viejo. Esta figura sí le existía, y realmente estos hombres, o mujeres también, porque era igual, era parejo, al ser ya más viejos y al ya no ir a la guerra, por ejemplo, y cosas así, se podían meter a estudiar estas cosas, y obviamente con toda la experiencia y todo, la gente se les acercaba a ellos para pedirles consejo, y ellos eran más que nada los que estudiaban las runas, pero no es que hubiera estado restringido la información. De hecho, el poema era público, ¿no? Y mucha gente, yo creo que en aquel entonces sabía el poema y de alguna manera tenías acceso a eso, pero no te ponías a estudiar tan a profundidad como estos Ealdorman. Y aquí viene otra pregunta, querido Hermes. Por ejemplo, entre las tribus norteñas más vikingas de Europa, como era transmisión oral muchos de estos poemas y se pierden con la evangelización, ¿cómo es que llegan estos restos de información y las runas hasta nuestros días? Ok. Sí, en la actualidad, desgraciadamente, nada más tenemos 3 poemas que nos hablan de las runas. El primer poema es el poema anglosajón, que curiosamente fue gracias a la cristianización que quedó escrito. Esto es muy curioso porque generalmente pensamos en cristianización como que la destrucción de las cosas antiguas, pero cuando llegó la cristianización a los pueblos anglosajones, a la Gran Bretaña, muchos de los monjes, de hecho un monje segurito, escribió este poema y lo puso en un manuscrito como referencia a la cultura del lugar a donde llegó, ¿no? Dijo, bueno, pues estos amigos piensan esto y escribimos este poema y el poema está así, ¿no? Y entonces es muy padre porque gracias a la cristianización conocemos estos poemas. Lo mismo ocurrió con los poemas islandés y noruego, que son los 2 poemas que tenemos. Igual, fueron escritos por un monje cristiano que rescató esta tradición oral y la puso para que quedara, así que para la eternidad. Y así es como lo conocemos. Probablemente si nunca se hubieran cristianizado estos pueblos, no tendríamos ningún poema. Entonces, en este aspecto sí hay que darle gracias a la cristianización y sobre todo a las tradiciones romanas, ¿no? Que los romanos todo escribían. Entonces, gracias a eso es que se conservaron estos poemas y que podemos tener acceso a esta información. De hecho, el poema anglosajón es muy padre. Digo, los otros 2 poemas tienen lo suyo, pero a mí me gusta mucho el anglosajón porque realmente cada vez que lo lees, como que le encuentras una cosa diferente o ves un contexto diferente o piensas en algo que no se te había ocurrido. Entonces ese tipo de sabiduría como que queda, que es algo que queda muy precioso ahí, porque te hablan no nada más de la runa, ¿no? Sino de todo un entorno cultural y todo este asunto. Está muy padre. Bueno, entonces esto nos da pie, querido, a la parte medular de la conversación, porque tú has desarrollado una forma particular, especial de enseñar. Platícanos, por favor, cómo es el enfoque de tus cursos de runas, cómo la llevas hacia tus alumnos. Ok. Mira, básicamente, luego la gente, no sé si se espanta o le gusta o no, no sé, pero es que yo sí lo abordo mucho desde el punto de vista lingüístico y cultural. Cuando vemos una runa,
a mí sí es muy importante que la gente entienda el contexto cultural que en ese entonces la gente veía, para que vea la importancia de por qué le pusimos una runa a este concepto, ¿no? Voy a hablar rápidamente de la primera runa que vemos, que es la runa de Feoj o de Feju, que todo el mundo la conoce, que es esta F, que parece una F en realidad, que realmente significa ganado. Feuj como tal significa ganado. En la actualidad a lo mejor no lo vemos tan importante porque los que vivimos en la ciudad como que ya estamos muy desapegados de ese contexto del ganado. Pero en aquel entonces, el tener ganado te aseguraba, o el que pudieras domesticar tu ganado, te aseguraba que pudieras seguir viviendo, porque ahí ya tenías la comida resuelta. Entonces no tenías que preocuparte por salir a cazar y caminar kilómetros y kilómetros para cazar algo y regresar, ¿no? Quién sabe si regresabas, quién sabe si podías morirte en el camino. Al traer el ganado a tu casa, ya asegurabas tu subsistencia. Entonces ese era un concepto muy importante para una cultura, el poder asegurar su subsistencia. Y eso obviamente, el poder domesticar, se transformaba en riqueza material. Tú ya no tenías que preocuparte tanto por qué comer y podías dedicarle ese tiempo a realizar otras actividades que te permitían evolucionar. Entonces, todo este concepto que ahorita estoy resumiendo muy rápido, es lo que yo en las runas les enseño. Cada runa tiene como que un ámbito cultural que es importante ver para empezar a rescatar los conceptos que nos van a ayudar a codificar nuestra realidad actual. Por ejemplo, en la actualidad, los que vivimos en la ciudad, si nos hablan de ganado, difícilmente podemos hacer la conexión. Pero si ya te hablo de que este ganado te daba riqueza material, entonces ya lo puedo empezar a conectar, por ejemplo, con el dinero contante y sonante de hoy en día, y mi trabajo, ¿no? Que es el que me da el dinero para poder comer, y ya empezamos a tejer desde la parte ancestral hasta la parte práctica de hoy, ¿no? Porque tampoco nos vamos a quedar en la parte ancestral, porque igualmente nuestra realidad ya cambió, ya es otra realidad, pero sin embargo estos conceptos de la runa siguen aplicando exactamente igual. Entonces es lo que yo hago mucho en las clases, traerlos desde la parte ancestral y aterrizarlo aquí en la parte actual. Igual con la lingüística, a mí me gusta mucho la lingüística, a mí me gusta mucho meterle esta parte lingüística porque inicialmente las runas son sonidos. Por ejemplo, feo es una F, ¿no? Entonces, yo sí los hago aquí a mis alumnos a que digan y a que empiecen a cantar las runas y todo, porque es algo que nos conecta directamente con esa energía. Entonces está muy padre. Y les hablo mucho de lingüística, ¿no? Por ejemplo, feo. Por ejemplo, en español tenemos varias palabras que están relacionadas directamente con esta palabra. Por ejemplo, feudo, el feudalismo y todo esto, viene directamente de feju, que los romanos tomaron esta palabra de los godos e hicieron el feudo como la tierra que da riqueza. Entonces, son palabras que en la actualidad en nuestro lenguaje existen, nada más que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero si empezamos a conectar todos esos puntos, nos vamos a dar cuenta que las palabras que pronunciamos a diario tienen que ver con estos conceptos. Y esto es lo que hago en las clases, ¿no? Y los poemas, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirles los poemas que analicen el poema, que le encuentran, que le ven, porque el poema como que es la llave que nos abre esta puerta a las runas, ¿no? Y el poema en sus lenguas originales y ya luego lo traducimos al español, ¿no? Porque sí me es muy importante cómo se oía, ¿no? Cómo se escuchaba en aquel entonces y ver qué siento, ¿no? También muchas veces el poema nada más decirlo y a ver qué sientes, ¿no? A ver qué te suena o a ver qué te vibra. También es muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente así es como abordo las runas y después de esta deconstrucción mental la gente queda medio loca, pero no importa, es parte del proceso entender las runas. Y así es ¿No, más o menos como lo ¿Y no hago. tienes un pedacito de poema para escuchar el sonido real, o sea, en lengua? Ya Sí, después sí, nos dices lo que significa, porque al menos yo creo que no te puedo seguir en el idioma, pero sí, al sí. menos para escuchar, porque es un sonido, como bien lo dices, y se le da una atribución incluso hasta mística al sonido. Entonces, estaría increíble poderlo escuchar de viva voz. Sí, claro. Sí, de hecho, mira, si quieres te puedo decir el poema de la runa que estamos hablando, de Feoj, que es el ganado, que en anglosajón diría así: Feoj bit frofur, fir rayehwilkum, shealce ahmana yewilk, miklum hiddelan, yif, hewile fordrichne, domes jaleotan.
Y es básicamente es lo que dice el poema. Si ya lo pasamos al español, porque pues ahorita nada más oyeron puros ladridos y cosas extrañas, esto en español diría, el ganado siempre será el confort del fuego para todos. Debe a través de todos y cada uno ser compartido en abundancia, si la persona desea ante el Señor de honor merecer. Es como lo podemos traducir al español. Pero el escucharlo es como los mantras, porque muchos de los mantras es esto, son los sonidos que te conectan con ciertas cosas, ¿no? Entonces, básicamente podemos, como que los que hacen yoga, ¿no? Que recitan los mantras y todo. Nosotros que leemos las runas, por ejemplo, podríamos recitar los poemas para conectarnos con todas estas energías, ¿no? Ese es un ejercicio muy padre que yo hago. Entonces, es muy bueno. Ay, tírate otra, ¿no? Ya abusando de ti, de que estás aquí encarrerado y tal. Está brutal, Hermes. Sí, mira, si quieres, bueno, te sigo la que sigue, que es Ur, y el poema diría así. Ur vid on mod, on offerhjurneth, fella frekne deor, fjochteth mit hornum, mermor stapa. That is modish gucht, que en español eso vendría siendo, el uro siempre será fiero y de cabeza cornada, una bestia audaz que lucha con su cornamenta, sublime caminante del despoblado, ese es un ser magnánimo. Y así nos podemos ir con todo. A mí me gusta mucho en las clases precisamente hacer énfasis en todos estos poemas, porque nos ayudan mucho a entenderlas y es la clave para descubrir las runas. Oye, esto está increíble. La verdad es que nos dejaste así, mira, con la película abajo. O sea, me lo están diciendo los chicos por acá en el chat, ¿eh? Sí, Dice está padre. Sandra, entonces hay un mantra para cada runa. Sí, es el poema rúnico. De hecho, no hay uno. Este es el anglosajón, hay otros en el poema islandés y el poema noruego, pero ahí son más poquitos, nada más son 16. El más completo es el anglosajón, que tenemos las 33, ¿no? Entonces está muy padre. Por acá dice Ana Soriano, ¿cómo puedo encontrar esos poemas? Esos poemas están, yo creo que si los buscas en internet están. Yo hice un estudio, un pequeño trabajo, y de hecho lo publiqué libre en internet. Si quieren, les paso la liga para que lo descarguen, porque ahí yo los transcribí y yo los traduje a mi traducción que yo tengo. Pueden encontrar estas traducciones, pero si quieren, ahí les paso el link para que vean los poemas y los chequen sin Si ningún quieres, problema. terminando, Hermes, me pasas el link Sí, para dejarlo en la publicación del video en Facebook y que la gente que lo pueda ver en diferido también nada más de clic y exacto. vaya a la página donde está tu trabajo. Sí, sí, claro que sí, sin ningún problema. Bueno, y esto nos lleva entonces, Hermes, a otra cuestión. Tú propones que entonces las runas se conviertan en una vía de desarrollo espiritual y de desarrollo interpersonal. ¿Cómo consideras que se puede llegar a ello? Mira, las runas, con todos estos poemas y todo el asunto, realmente también nos cuentan una historia, lo que es la historia del héroe, la épica. Por ejemplo, esto lo vemos muy claro en las historias épicas como Beowulf, por ejemplo. Beowulf está escrito en anglosajón, en el mismo lenguaje que están estos poemas rúnicos. Y es la historia del héroe, es cómo el héroe va, evoluciona, la riega, aprende de sus errores, sigue luchando, se pelea con el monstruo, se pelea con otro monstruo, y al final aprende y se hace sabio, y al final muere, ¿no? De eso se trata, es la historia épica del héroe. Las runas, como también van en orden y todo, nos están contando una historia épica, pero del héroe que somos nosotros. Entonces nosotros, al ver cada runa, empezamos a ver ciertas cuestiones que luego te brincan, ¿no? Es una cuestión muy interesante, porque cuando lo ves y ves todo este relajo, te ves a ti mismo también y dices, yo cómo me veo ante esta situación o ante este concepto, ¿no? ¿Yo qué hago? Y a lo mejor me gusta o no me gusta, ¿qué hago, qué no hago? Y ahí es donde empiezan a darse de topes la gente, ¿no? Porque realmente sí es algo que te mueve mucho, pero es parte de la evolución como ser humano, ¿no? Y estamos hablando de conceptos y poemas muy antiguos, pero que actualmente, hoy en día, te siguen causando todas estas cuestiones de evolución en el ser humano. Entonces, realmente el seguir o el estudiar las runas es el camino de nosotros como héroes, ¿no? Yo cómo estoy tomando la vida, cómo la podría tomar, qué herramientas tengo para también cambiar y cómo me enfrento ante las situaciones que la runa me está diciendo en ese momento, ¿no?
y siempre van cambiando y esto me ayuda mucho a evolucionar a mí mismo, pero también me ayuda mucho también a ayudar a los demás a evolucionar y de ahí viene lo que es la parte oracular. Realmente las runas como oráculo no te dicen nada que tú no sepas, más bien te dicen pon atención aquí y toma una decisión. Básicamente es lo que las runas te están diciendo, como que te están haciendo ver las cosas que a lo mejor tú no quieres ver o pasas por alto para empezar a tomar unas decisiones más apropiadas de acuerdo a tu problema, ¿no? Que básicamente lo que las runas es lo que hacen, como que te llaman la atención a ciertos lugares y tú ya puedes ver qué haces. Este viaje del héroe del que tú hablas es similar al que expone Joseph Campbell en el Sí, mito del héroe. sí, sí, de hecho, Joseph Campbell en su libro del héroe de las mil caras, básicamente esta historia del héroe es lo mismo que vemos en la historia de las runas. De hecho, todos los sets y cómo van las runas secuencialmente, exactamente se puede adaptar a lo que es el trabajo de Joseph Campbell y nos habla mucho del héroe. Como tal, la historia del héroe nada más que vista desde el punto de vista de las runas y con una situación muy, muy particular de los pueblos germánicos, pero estas situaciones son igualmente actuales. Sí. Bueno, quisiera abrir entonces el micrófono a los muchachos si alguien desea preguntarte algo, extender una Ujú. felicitación, preguntar. Digo, porque aquí han estado bastante activos comentando en el chat, pero no sé si alguien de viva voz quiera preguntarte algo. Porque incluso por acá abajo está Marisol, que ella fue de ese primer grupo que tuve de clases, que fue justo este grupo de runas del que te hablaba fuera Ajá. de la grabación. Pero entonces no sé si alguien de los presentes desee aprovechar que tenemos aquí a Hermes. Levanten la mano, escríbanme por acá en el chat, algo. Y si no, mientras tanto, ¿ok? Vamos a hacer un breve comercial solo porque es Fondo de Cultura Económica. ¡Ah! El héroe de las mil caras de Joseph Campbell se consigue en una edición económica del Fondo de Cultura Económica aquí en México. Pero si estás en otra latitud o no te puedes dar ahora la posibilidad de gastar lo que cuesta el libro, que no es caro, lo repito, siempre se puede conseguir de manera digital. Pero es algo que tienen que echarse sí o sí, porque como se dan cuenta, nos funciona para tarot, ha habido aplicaciones de ello para tarot, pero sobre todo para las runas es imprescindible por su vinculación con la cosmovisión de estos pueblos y por la importancia del pensamiento mágico, del pensamiento mitológico que es propio de la época. A ver, por acá ya escribieron algo en el chat. No se atrevieron a hablar, creo que nos lo pusieron por escrito. Dice Sandra, sobre el material y cómo llegaron a nuestros días, dice, no puedo abrir el micro porque está en una reunión. Ah, ok, entonces nos está viendo escondidas. Dice, sobre el material y cómo llegaron a nuestros días. ¿A qué te refieres, Sandrita? El material en el... Ah, del que están hechos. O sea, lo que sobrevive hoy en día fueron a los poemas en qué, en pergamino, Hermes. Ah, ok. Sí, los poemas que tenemos en la actualidad están, de hecho, en manuscritos medievales. El anglosajón, el noruego y el islandés. Hay una anécdota con el poema anglosajón. El poema anglosajón original, el manuscrito original medieval, como tal, data del siglo 8, 7, 8, por ahí no está bien fechado. Pero pasó algo muy curioso. En la biblioteca, esto está en Inglaterra, en la biblioteca donde estaba, no recuerdo exactamente, en el siglo XVIII, XIX, hubo un incendio y se perdió este poema, se quemó junto con el incendio, pero curiosamente meses antes alguien había hecho una copia exacta de este poema y gracias a esa copia es el que tenemos ahorita el poema anglosajón, a esa copia que sobrevivió, porque después de que hicieron la copia se incendió la biblioteca y muchas cosas se perdieron ahí, ¿no? Y entre tantas fue el poema original, pero lo rescataron afortunadamente y es como nos llegó hasta nuestros días. Ah, muy bien. Mira, aquí en el chat hay otra pregunta. ¿Ves? Es lo que te decía, que no hay un contexto generalizado, ¿sabes? Bien aterrizado sobre las runas. Acá, por ejemplo, Anita nos pregunta, ¿qué me dices de los celtas?
Supongo que son influencias de las anglosajonas y dicen, ¿y los vikingos qué? ¿Te das cuenta? Es que todo se revuelve en el imaginario. Sí, es que en la actualidad como que ya entendemos mucho de revolver todo y no tenemos algo muy concreto. Las runas como tal, porque es una cuestión totalmente lingüística y cultural que va bien, bien apegada, son de los pueblos germánicos. Los celtas como tal, aunque tuvieron contacto con los pueblos germánicos, los celtas no tienen unas runas como tal, no existen runas celtas. Los celtas tienen el Ogam, pero el Ogam es otra cuestión para otras, es otro contexto el que se le da al Ogam, pero básicamente runas únicamente son los pueblos germánicos. Ahora bien, los vikingos como tal, desgraciadamente con tantas series que hay hoy en día y tantas historias y películas, como que malentendemos a los vikingos. Los vikingos en realidad era una actividad. Realmente no hay una cultura vikinga como tal, no hay un pueblo vikingo, realmente eran daneses y francos, estos eran los pueblos, que se dedicaban, se subían a su barquito, se ponían a viajar y les llegaban y les gustaba algún lugar, pues agarraban y saqueaban, ¿no? Era como una actividad, eran piratas, básicamente era lo que hacían, ¿no? Entonces ellos realmente son los vikingos, pero realmente como pueblo son daneses. Entonces estos daneses como tal, sí tenían los dos poemas, que es el islandés y el noruego. Y básicamente los vikingos es una actividad dentro de los pueblos germánicos. Si ya hablamos de vikingos, hablamos de daneses, y si hablamos de daneses, hablamos de pueblos germánicos. Básicamente esa es la idea, pero en la actualidad ya como que se malentiende. Y entonces, ¿de dónde viene esta confusión, Hermes, de hablar de runas vikingas? Precisamente por la romantización de los vikingos, ya después en la era victoriana y todo. De hecho, en la era victoriana les pusieron los cuernos, los cascos con cuernos y todo eso. Originalmente los vikingos no usaban cascos con cuernos, era algo tremendamente incómodo andar llevando esas cosas. Fue hasta la era victoriana que ya los pusieron para hacerlos ver los malos, ¿no? Básicamente esa era la idea. Pero viene la confusión precisamente de que los vikingos como tal, como fueron realmente una cosa muy importante en la historia, sobre todo en la historia de Inglaterra, que llegaron a invadir y hicieron todos estos saqueos y todo, se quedaron así como que los vikingos sí son un pueblo, ¿no? Y no, en realidad no son un pueblo, es una actividad y en lugar de decirles daneses o escandinavos, que sería el término más correcto, como que vikingos se oye más padre, ¿no? Y tiene más impacto. Entonces vamos a decirles vikingos porque son malos y todo este asunto. Pues no, no es así. O sea, realmente se quedó la idea a partir de la victoriana, todo este asunto de ver a los vikingos como los escandinavos. Pero no, en realidad es una cuestión muy diferente y no tiene nada que ver. Y digo, en la actualidad con las series que han hecho y todo, como que se ha reforzado esta idea, pero realmente cuando hablemos de vikingos es muy importante hacer esa aclaración, ¿no? Que realmente no son vikingos, son daneses. Y lo que hicieron los vikingos realmente fue ya muy, muy posterior. Todo este conocimiento de las runas ya venía desde muy antes. Entonces, sí, los vikingos probablemente usaban las runas, sí, pero todo este conocimiento viene desde antes de todos los pueblos germánicos. Por acá Sandra nos pregunta, dice, ¿pero el nombre correcto de las runas es runas germánicas? ¿O El cuál nombre sería el nombre? es que no hay nombre correcto. Habría que hacer distinciones. Realmente, históricamente, tenemos a las runas protogermánicas que se le da el nombre de Elder Futhark, porque es el Futhark más antiguo que se conoce, pero que eso correspondería a una lengua protogermánica. Ese es el primero que tenemos. El segundo que le sigue es el anglosajón, que es el Futorch anglosajón, que ese corresponde a los pueblos anglosajones. Los pueblos anglosajones son pueblos germánicos también. Y el tercer Futhark que tenemos es el Younger Futhark, que ese corresponde a los pueblos daneses como tal, que ya luego son los vikingos, como lo acabamos de decir. Entonces, básicamente tenemos el Elder, el anglosajón y el Younger. Son los tres Futharks que tenemos y cada uno tiene un número diferente de runas, suenan diferente, pero básicamente son esos tres. Entonces, lo más correcto sería designarlos por su nombre de acuerdo a que si es el Elder Futhark, bueno, es el Elder Futhark, que protogermánico. Si es el anglosajón, bueno, es el Futor anglosajón, de los pueblos anglosajones, y el Younger Futhark, de los pueblos daneses. Básicamente son esos tres. Ah, súper chido. Bueno, pues chicos, aprovechen que tenemos a Hermes todavía por acá un ratito. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Quieren aprovechar para saludar o algo?
De estos invitados no tenemos todos los días, ¿eh? Así es que, por favor, exprímanlo hasta el final. Yo todavía estoy terminando de digerir toda la información, pero sí me gustaría que nos dejaras información sobre los cursos. Sí, claro. Eso es lo que vamos a dejar al final, para saber si lo haces en línea, Hermes, porque yo solo tenía conocimiento de tus cursos presenciales. Entonces, pues bueno, ¿tienes pensado arrancar algo en línea? ¿Tienes fechas? Lo que sea. Mira, de hecho ahorita en marzo, iniciamos un curso. El detalle, por ejemplo, de esos cursos es que duran varios meses, porque nos metemos muy a fondo con cada runa, con todo el contexto de la runa y todo, y ya luego las utilizamos para hacer magia y para leer el Wyrd, ¿no? Para entender, tomar decisiones, cosas así. Entonces dura más o menos como 6 meses el curso aproximadamente, es cada semana. Empezamos en marzo, tuvimos como que 2 o 3 sesiones presenciales, pero con todo esto de la contingencia ya nos obligó a hacerlo ahorita en línea. Entonces realmente el curso que ahorita está sucediendo está en línea. Personalmente a mí no me gusta hacerlo en línea porque como que no me emociono a gusto. Me gusta mucho tenerlo presencial porque puedes ver a la gente, puedes verle las caras. Me explayo más en línea, en presencial, no en línea como que sí, también lo haces y todo, pero no es igual la emoción, ¿no? No sé, igual después de esta experiencia que tenemos por la contingencia, igual puede ser que se dé que hagan uno en línea, porque ya vi que dentro de todo funciona, pero realmente a mí me gusta mucho hacerlo presencial, ¿no? Entonces, y generalmente cada año, porque te digo que dura varios meses el curso, cada año abrimos un nuevo curso. Entonces estamos haciéndolo así. No sé si va a ser en línea, lo tengo que pensar muy bien, pero igual es una posibilidad también. Pues ojalá lo consideres, Hermes, porque como te digo, aquí sin querer se termina formando un foro de personas de muchísimas latitudes. Entonces, pues seguramente van a surgir interesados que viven en otro país o aquí dentro de México, pero en otra ciudad. Entonces, si lo llegas a considerar, háznoslo saber para colgar por acá la información y pues bueno, ver quiénes se suman a tu proyecto. Sí, claro que sí, sí, sí. Pues yo quiero decir algo. Yo estoy aquí en Quintana Roo y yo inicié el curso con Hermes ahorita en marzo. Las primeras clases, de hecho, no las pude ver, pero todas están grabadas. O sea, y la verdad es que es tan ameno que la verdad ponerse al corriente con las clases no te dura mucho. O sea, yo me perdí 2, 3 clases y las pude ver en una semana, porque, o sea, ves un cacho, te quedas picada, ves el otro, porque, o sea, las primeras 2 clases son puramente de historia, para que entiendas el contexto, para que entiendas dónde vienen las cosas. Entonces yo creo que igual si alguien está interesado, o sea, puedan pagar esas clases que ya diste y les puedas enviar los videos atrasados y se pongan al corriente ya con esta primera parte que terminamos de las runas. Podría ser. Porque, o sea, nada más las primeras 2 clases fueron presenciales, ¿no? Entonces, o sea, esas dos, y aún así no me costó para nada, y alguna otra duda, pues ya le pregunté a Morgano, le pregunté a Hermes, o sea, y todo muy bien, todo muy claro, y la verdad es que todo está súper interesante, porque son igual de nerds que nosotros, entonces como que todo te lo dan así, de que esto viene de acá, y va evolucionando, y ahora cómo lo aplicamos en lo práctico, entonces está padre, no que te digan, ay, esta runa representa ganado, ¿no? Y dinero, ¿no? O sea, sí le dan todas estas otras connotaciones o posibles significados y cómo, ¿no? Desde la carencia hasta el exceso, así como lo hacemos con las cartas del tarot contigo, yo, pues la verdad es que yo sí recomiendo mucho. Güey, te vamos a contratar de representante, ¿eh? ¡Qué forma de echarnos porras, güey! Ya no te voy a cobrar el mes que sigue. Ay, yo soy así de, hay que apoyarnos entre todos, y a todos mis amigos yo bueno, no a todos, pero a los que vayan la pena sí les echo flores. Pues bueno, ya estamos llegando al final de la transmisión, chicos. Si ya no hay más preguntas, déjenme revisar el chat.
No, nada más por acá nos decía Berito que era súper interesante la charla de Hermes porque muestra una realidad completamente distinta a las ideas preconcebidas que se tienen al respecto de las runas y del medio en el que surgen. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita o algo más. Parece que ya no. Para entonces irnos despidiendo y cerrar la transmisión. Esperamos entonces, Hermes, que nos mandes el link para visitar el trabajito que hiciste, ¿vale? Y que si te animas a armar curso en línea, nos lo hagas saber, porque hasta Sí. yo me ando anotando, oye. Perfecto, sí, lo vamos a considerar y yo creo que sí va a ser una realidad muy pronto. Bueno, querido Hermes, entonces te cedo el micrófono para que te despidas de toda la gente que nos acompañó. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente qué bueno que estamos aprovechando el tiempo en estas cosas. A mí me encanta mucho esto de las runas, me apasiona. La gente luego me dice que luego me voy muy lejos porque me gusta hablar y hablar, les saco historias y todo. Es parte de, ¿no? A mí me apasiona mucho, me gusta mucho y realmente sí, yo también en los cursos espero o quiero a lo mejor que la gente vea la emoción que hay en las runas, ¿no? Porque es algo muy padre, muy vasto y que hay que estudiar y todo este asunto, pero gracias por todo. Esperemos que sigamos bien todos, que todo el mundo esté muy bien en esta situación que estamos atravesando y que pronto podamos reanudar nuestra vida normal y seguir con todos estos estudios. Muchísimas gracias, Yoko, por la invitación. Oye, pero no va a ser la única, Hermes, porque tienes que regresar para seguir jugando tarot en línea, ¿sabes? Y para que nos platiques también más adelante de esas otras curiosidades que realizas, como cuando te da por ponerte a tejer cositas y, ¿sabes? Tienes que volver para hablarnos de todas esas monerías que haces. Sí, ok, perfecto, sí. De hecho, todas las monerías estas que hago sí tienen que ver mucho con estas culturas, el tejido y todo eso, pero presente porque me gusta mucho, entonces sí, cuando quieran, hablamos de todo eso. Pues bueno, quiero agradecerles a todos, a Hermes, a Carito, que no pudo estar por acá, y por supuesto a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de compartir con nosotros. Por favor, cuídense mucho y en medida de lo posible quédense en casa. Nos vemos el domingo para platicar sobre Umbanda, ¿eh? Un abrazo grande.